buenas a todos. En estos vídeos aprenderemos a hacer problemas de fracciones desde cero, aumentando poco a poco la dificultad. Así que, sin más que decir, empezamos. Antes de nada, comentarte que este es el segundo vídeo de problemas de fracciones de segundo y tercero de la ESO que subimos al canal. Si en algún momento los problemas que aparecen son difíciles para ti, vuelve a este punto y pincha en la etiqueta que te está apareciendo ahora mismo arriba a la derecha, que te llevará al anterior vídeo. Y ya, sin más que decir, empezamos. De un trozo de cuerda se han cortado 2/5 del total y ha quedado un trozo de 21 centímetros. ¿Cuál era la longitud de la cuerda? Lo primero que tenemos que hacer es leer con cuidado el problema y subrayar la información importante. En este problema nos dicen que de una cuerda se han cortado 2/5 del total y lo que queda mide 21 centímetros. Lo siguiente que tenemos que hacer es usar esta información para relacionar lo que nos preguntan con los datos y hacer las operaciones correspondientes. En este caso nos piden saber cuánto medía la cuerda. Como sabemos, la fracción del total de la cuerda que queda es el 100% menos la fracción que se ha cortado, es decir, 1 menos 2/5. Esta operación da 3/5, por lo que 3/5 de la longitud total de la cuerda son 21 centímetros. Con esto ya tenemos todo para obtener la ecuación del problema. Para ello, solo tenemos que utilizar que la incógnita es la longitud total de la cuerda, por lo que escribimos una X donde aparezca la longitud total de la cuerda. El verbo ser siempre es igual, así que ponemos un igual donde aparece ese verbo. Y por lo mismo, donde aparece la preposición de, ponemos una multiplicación. Haciendo esto, vemos que la ecuación del problema es 3/5 por X es igual a 21. Ahora ya solo tenemos que resolver la ecuación. En este caso, vemos que tenemos que pasar 3/5 al otro lado de la ecuación, por lo que 3 pasa dividiendo y el 5 multiplicando. Y la operación que tenemos que hacer es 21 por 5 entre 3, que da 35. Es decir, la ecuación es X es igual a 35. Es decir, la longitud total de la cuerda eran 35 centímetros, que es la solución del problema. Una rueda avanza 3/5 de metro al dar una vuelta. ¿Cuántas vueltas debe dar para avanzar 15 metros? Como siempre, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Lo primero que tenemos que hacer es leer con cuidado el problema y subrayar la información importante. En este problema nos dicen que una rueda avanza 3/5 de metro cada vez que da una vuelta. Lo siguiente que tenemos que hacer es usar esta información para relacionar lo que nos preguntan con los datos y hacer las operaciones correspondientes. En este caso nos piden calcular cuántas vueltas tiene que dar para avanzar 15 metros. Como sabemos, la longitud que avanza la rueda en total es el número de vueltas que da por la longitud que avanza en cada vuelta. Con esto ya tenemos todo para obtener la ecuación del problema. Para ello, solo tenemos que utilizar que la incógnita es igual al número de vueltas que da, por lo que escribimos una X donde aparezca el número de vueltas que da. El verbo ser siempre es igual, así que ponemos un igual donde aparece este verbo. Y por el enunciado, donde aparece la longitud que avanza la rueda, en total tenemos que poner un 15. Y donde aparece la longitud que avanza en cada vuelta son 3/5. Haciendo esto, vemos que la ecuación del problema es 15 es igual a 3/5 por X. Ahora ya solo tenemos que resolver la ecuación. En este caso, vemos que tenemos que pasar 3/5 al otro lado de la ecuación, por lo que el 3 pasa dividiendo y el 5 multiplicando. La operación que tenemos que hacer es 15 por 5 entre 3,
Esta operación da 25, por lo que la solución de la ecuación es x es igual a 25. Es decir, la rueda tiene que dar 25 vueltas para avanzar 15 metros, que es la solución del problema. Tres hermanas se han repartido una tarta de una manera extraña. Julia se ha quedado con un sexto, Lucía con 7/18 y Belén con 4/9. ¿Ha sobrado algo para sus padres? Ordena a las hermanas de menos a más según la cantidad de tarta que han comido. Como siempre, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Lo primero que tenemos que hacer es leer con cuidado el problema y subrayar la información importante. En este problema nos dicen que tres hermanas han comido parte de una tarta. Julia ha comido un sexto, Lucía ha comido 7/18 y Belén 4/9. Lo siguiente que tenemos que hacer es utilizar esta información para relacionar lo que nos preguntan con los datos y hacer las operaciones correspondientes. En este caso nos piden saber si ha sobrado algo de tarta para sus padres. Como sabemos, la fracción que sobra de tarta es el 100% menos la fracción que ha comido Julia, Lucía y Belén. Utilizando los datos del enunciado, vemos que la operación a realizar es 1 menos un sexto menos 7/18 menos 4/9. Esta operación da 0, por lo que no ha sobrado nada de tarta para sus padres. El problema también nos pide que ordenemos a las hermanas según la fracción de tarta que han comido. Para ello, solo tenemos que comparar las fracciones que nos dan. Es decir, pasamos todas las fracciones a común denominador y luego comparamos los numeradores. Haciendo esto, vemos que Julia ha comido 3/18, Lucía 7/18 y Belén 8/18, por lo que Julia ha comido menos tarta que Lucía y está menos tarta que Belén, que es la solución del problema. Alicia ahorra cada semana 3/4 de su paga. Si consigue ahorrar 312 euros al año, ¿cuánto es la paga semanal? Como siempre, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Lo primero que tenemos que hacer es leer con cuidado el problema y subrayar la información importante. En este problema nos dicen que Alicia ahorra 3/4 de su paga cada semana y en un año ha conseguido ahorrar 312 euros. Lo siguiente que tenemos que hacer es usar esta información para relacionar lo que nos preguntan con los datos y hacer las operaciones correspondientes. En este caso nos piden saber cuál es la paga semanal de Alicia. Como sabemos, el dinero que ahorra al año es el número de semanas que tiene un año por el dinero que ahorra cada semana. Y cada semana ahorra 3/4 de su paga, y un año tiene 52 semanas. Con esto ya tenemos todo para obtener la ecuación del problema. Para ello solo tenemos que utilizar que la incógnita es su paga semanal, por lo que escribimos una X donde aparezca su paga semanal. En este caso, el dinero que ahorra cada semana es 3/4 de su paga por X. El verbo ser es igual, así que ponemos un igual donde aparezca este verbo. Y por el enunciado, donde aparece el dinero que ahorra al año, tenemos que poner 312. Y donde aparece el número de semanas que tiene el año, ponemos 52. Haciendo esto, vemos que la ecuación del problema es 312 es igual a 52 por 3/4 por X. Ahora ya solo tenemos que resolver la ecuación. En este caso, vemos que por jerarquía de operaciones, la primera operación a realizar es 52 por 3/4. Esta operación da 39, por lo que tenemos que 312 es igual a 39 por X.
por lo que tenemos que pasar 39 dividiendo al otro lado. Y vemos que la operación que tenemos que realizar es 312 entre 39. Esta operación da 8, por lo que la solución de la ecuación es x es igual a 8. Es decir, Alicia tiene una paga semanal de 8 euros, que es la solución del problema. De un bidón de 48,5 litros lleno de agua se han sacado 37 frascos de 3/4 de litro cada uno. Con el agua que queda en el bidón, ¿cuántas botellas de litro pueden llenarse por completo? Como siempre, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Lo primero que tenemos que hacer es leer con cuidado el problema y subrayar la información importante. En este caso nos dicen que de un bidón de 48,5 litros de agua se han sacado 37 frascos de 3/4 de litro. Lo siguiente que tenemos que hacer es usar esta información para relacionar lo que nos preguntan con los datos y hacer las operaciones correspondientes. En este caso nos piden saber cuántas botellas de litro se pueden llenar con el agua que queda en el bidón. Como sabemos, el número de botellas de 1 litro que se pueden llenar es el volumen de agua que tenía el bidón menos el volumen de agua que se ha sacado, es decir, 37 frascos de 3/4 de litro. Con esto ya tenemos todo para obtener la ecuación del problema. Para ello solo tenemos que utilizar que la incógnita es el número de botellas de 1 litro que pueden llenarse, por lo que escribimos una X donde aparezca el número de botellas de 1 litro que pueden llenarse. El verbo ser siempre es igual, así que ponemos un igual donde aparezca este verbo. Y como sabemos, donde aparece la preposición de, tenemos que poner una multiplicación, por lo que donde hemos escrito 37 frascos de 3/4 de litro, tenemos que poner 37 por 3/4. Haciendo esto, vemos que la ecuación del problema es x es igual a 48,5 menos 37 por 3/4. Ahora ya tenemos todo para resolver la ecuación. En este caso, vemos que por jerarquía de operaciones, la primera operación a realizar es 37 por 3/4. Esta operación da 111 cuartos. Tenemos que pasar 48,5 a fracción. Si lo hacemos, vemos que su fracción equivalente es 97 medios. Por lo que tenemos que x es igual a 97 medios menos 111 cuartos. Esta fracción da 83 cuartos, que si lo pasamos a su forma decimal obtenemos 20,75. Es decir, se pueden llenar 20 botellas de 1 litro completas, que es la solución del problema. En mi colección de discos, 1/3 son de Beethoven, 2/5 son de Bach y los 4 restantes de Mozart. ¿Cuántos discos tengo en total? Como siempre, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Lo primero que tenemos que hacer es leer con cuidado el problema y subrayar la información importante. En este problema nos dicen que 1/3 de los discos que tengo son de Beethoven, 2/5 de Bach y los 4 restantes de Mozart. Lo siguiente que tenemos que hacer es utilizar esta información para relacionar lo que nos preguntan con los datos y hacer las operaciones correspondientes. En este caso nos piden saber cuántos discos tengo en total. Como sabemos, el número de discos que tengo en total son los discos que tengo de Beethoven más los discos que tengo de Bach más los discos que tengo de Mozart. Con esto ya tenemos todo para obtener la ecuación del problema. Para ello, solo tenemos que utilizar que la incógnita es el número de discos que tengo en total, por lo que escribimos una X donde aparezca el número de discos que tengo en total. El verbo ser siempre es un igual, así que ponemos un igual donde aparezca este verbo. Y como sabemos, donde aparezca la preposición de,
tenemos que poner una multiplicación. Usando esto y que por el enunciado sabemos que los discos que tengo de Beethoven son 1/3 de todos los discos que tengo, es decir, 1/3 de X. Los discos que tengo de Bach son 2/5 de todos los discos que tengo, es decir, 2/5 de X, y que de Mozart tengo 4 discos. Obtenemos que la ecuación del problema es X es igual a 1/3 por X más 2/5 por X más 4. Ahora ya solo tenemos que resolver la ecuación. En este caso, lo primero que tenemos que hacer es pasar todas las x al mismo lado, por lo que pasamos restando 1/3 de x y 2/5 de x. Como es una ecuación de fracciones, lo primero que tenemos que hacer es el común denominador de todas las fracciones. En este caso es 15, por lo que transformamos la ecuación para que en ambos lados esté este denominador, obteniendo que esta ecuación es equivalente a 15x menos 5x menos 6x es igual a 60. Ahora ya podemos quitar los denominadores, ya que hemos multiplicado ambos lados de la igualdad por 15. Si hacemos 15x menos 5x menos 6x, obtenemos que 4x es igual a 60. Y, por tanto, ya solo nos queda pasar el 4 dividiendo al otro lado. Haciendo esto, vemos que la operación a realizar es 60 entre 4, queda 15, por lo que x es igual a 15. Es decir, mi colección de discos tiene 15 discos, que es la solución del problema. Se tiene que un depósito está lleno hasta los 3/8 de su capacidad. Se le añaden 132 kilos y se llena hasta los 5/6 de su capacidad. ¿Cuál es la capacidad del depósito? Como siempre, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Lo primero que tenemos que hacer es leer con cuidado el problema y subrayar la información importante. En este problema nos dicen que tenemos un depósito de trigo que está a los 3/8 de su capacidad. Si se le añaden 132 kilos, se llena hasta los 5/6. Lo siguiente que tenemos que hacer es usar esta información para relacionar lo que nos preguntan con los datos y hacer las operaciones correspondientes. En este caso, nos piden saber cuál es la capacidad del depósito, es decir, cuántos kilogramos entran como máximo. Para calcularlo, tenemos que usar la información que nos dan y en este caso nos hablan de la capacidad que tiene el depósito después de llenarlo comparada con la que tenía antes. Y como sabemos, los kilogramos que tiene el depósito después de llenarse son los kilogramos que tenía el depósito antes de haberse rellenado más los kilogramos que le hemos añadido. Con esto ya tenemos todo para obtener la ecuación del problema. Para ello solo tenemos que utilizar que la incógnita es la capacidad del depósito, por lo que escribimos una X donde aparezca la capacidad que tiene el depósito. El verbo ser siempre es un igual, así que ponemos un igual donde aparece este verbo. Y como sabemos, donde aparezca la preposición de, tenemos que poner una multiplicación. Además, por el enunciado sabemos que los kilogramos que tiene el depósito después de rellenarse son 5/6 de la capacidad del depósito, por lo que escribimos 5/6 de X, y que los kilogramos que tenía antes el depósito son 3/8 de su capacidad, es decir, 3/8 de X. Todo esto, junto con los kilogramos que añadimos, que fueron 132, nos hacen ver que la ecuación del problema es 5/6 de X es igual a 3/8 de X más 132. Ahora ya solo tenemos que resolver la ecuación. En este caso, lo primero que tenemos que pasar son todas las X al mismo lado, por lo que pasamos restando 3/8 de X. Como es una ecuación de fracciones, lo primero que tenemos que hacer es el común denominador de todas las fracciones. En este caso es 24, por lo que transformamos la ecuación para que en ambos lados esté este denominador, obteniendo que esta ecuación es equivalente a 20x menos 9x es igual a 3168.
Ahora ya podemos quitar los denominadores, ya que hemos multiplicado ambos lados de la igualdad por 24. Y hacer 20x menos 9x es igual a 11x, por lo que obtenemos que 11x es igual a 3168. Y por tanto, ya solo nos queda pasar el 11 dividiendo. Haciendo esto, vemos que la operación a realizar es 3168 entre 11. Esta operación da 288, por lo que x es igual a 288. Es decir, la capacidad del depósito son 288 kilogramos de trigo, que es la solución del problema. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de esta semana. Por aquí os dejamos estos otros problemas de fracciones para que practiquéis lo que hemos visto. Y como siempre, en el próximo vídeo los corregiremos. Y ya sabes, si quieres aprender más, dale like, campanita, suscríbete y nos vemos pronto. ¡Chao!